Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, agradezco la invitación y la oportunidad que me dan de decir algunas cosas que me parecen, por lo menos a mí me parecen interesantes y nuevas. En primer lugar, creo que estamos entrando en una nueva fase de la economía capitalista, es decir, una fase que sigue a la fase comercial y a la fase industrial. Y esto se debe a una simple acumulación de innovaciones tecnológicas, lo que generalmente se llaman ciclos de Kondratiev, que terminan por modificar de forma radical la economía, la manera como funciona la economía. Y miren, piensen simplemente en estos hechos. La distribución de la electricidad se estableció como firme hacia 1890. La electrónica se afirmó hacia 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. La computadora personal apareció en 1980. Internet se volvió pública en 1995. Es decir, esta cadena de innovaciones tecnológicas son las que terminan por provocar un cambio muy profundo en la manera como se maneja la economía. Y esto se verifica porque aparecen negocios nuevos, negocios que no existían antes ni eran imaginables, como Google, por ejemplo, que es una de las empresas más prósperas del planeta. Aparecen enfoques nuevos de viejos negocios, como Amazon, por ejemplo, que ya ha sido comentado y que todo el mundo conoce. Es decir, que ha cambiado la manera de la venta de productos y servicios. Y aparecen negocios que están apenas comenzando, como por ejemplo las redes sociales. Y las redes sociales son un negocio que todavía está flotando en el aire sin que encuentre realmente un modelo preciso. Creo que lo nuevo que está ocurriendo es que ha aparecido, se ha desarrollado de forma violenta, brutal, el nuevo manejo de la información. Es decir, el elemento nuevo es que tenemos maneras automáticas de manejar la información a velocidades y en volúmenes absolutamente desconocidos respecto a todo lo anterior. Y esto es lo que provoca los cambios en la economía. Por eso creo que el nombre correcto de esta fase es fase de la sociedad de la información. Es decir, donde la información, el manejo de la información, la venta de información se convierte en el centro de toda la actividad económica. Es decir, es una especie de super ciclo de Kondratiev, es decir, la acumulación de grandes innovaciones provoca una innovación todavía muchísimo más grande. Y esto nos lleva a un problema de fondo. El protagonista de todo esto, en definitiva, es la computadora, precisamente. Y la computadora es lo que se llama un autómata universal. Es decir, es una máquina automática que puede imitar a cualquier otra máquina automática. Esto es un resultado de Alan Turing de 1936. En un célebre paper demostró que había una máquina que podía imitar lo que hacía cualquier otra máquina que procesara información. Es decir, que definió teóricamente la computadora en 1936 antes que se pudiera construir ninguna. Pero precisamente en 1946, es decir, gracias a la revolución electrónica, se pudo construir la primera computadora, ¿no? Y aquí comenzó este nuevo mundo. De inmediato se plantea un problema, que es, ¿qué cosas son automatizables? Porque estamos hablando de máquinas que automatizan, máquinas automáticas, pero ¿qué cosas son automatizables? ¿Qué procesos son automatizables? Y este es un punto conceptual que se planteó desde el primer momento. Y el propio Alan Turing dio respuesta a este tema en una forma absolutamente cristalina, que es automatizable es todo aquello que posee una descripción precisa. Es decir, parece ser un juego de palabras, pero no lo es. Es decir, hay procesos que realizan los seres humanos en su actividad, en su trabajo, en su desarrollo, en sus distintas actividades, que no se pueden describir en forma precisa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con labores creativas, todo lo que tiene que ver con lo que se llama intuición, son procesos que no se pueden describir en forma precisa. Nadie puede decir, por ejemplo, o ni siquiera el propio Picasso, por qué hacía lo que hacía. Es decir, cuál era el mecanismo por el cual encontraba las cosas que encontraba. Estos procesos entonces no poseen una descripción precisa y no son automatizables. Es decir, que en contra de una afirmación muy corriente, que se piensa que todo es posible automatizar, que los robots van a reemplazar a los seres humanos, eso es un soberano disparate. Es decir, hay una enorme cantidad de trabajos humanos
los más interesantes precisamente, aquellos que no se pueden describir en forma precisa, que son los no automatizables, que están ahora y siempre lejos del alcance de las máquinas automáticas y de las computadoras. Automatizable, por ejemplo, es la ortografía. Es decir, escribir bien una palabra es perfectamente automatizable, lo vemos todos los días. Automatizable es, por ejemplo, dibujar con precisión bien, es decir, hay programas de dibujo que permiten hacerlo. Automatizable es corregir un examen de múltiple opción, por ejemplo, eso es perfectamente automatizable. Y automatizable, y esto es muy importante, es el control de una fábrica. Controlar una fábrica funcionando correctamente, eso también es automatizable. Ahora quiero dar algunos ejemplos de procesos no automatizables. Bueno, la ortografía es automatizable, pero la creación literaria o la creación plástica no lo es. Es decir, no es posible construir un robot que escriba novelas interesantes. Por ejemplo, se pueden corregir los exámenes de múltiple opción, pero la propuesta y la corrección de los problemas, eso no es automatizable tampoco. Y finalmente, la fábrica se puede dirigir, pero no se puede mantener. El mantenimiento de una fábrica no es automatizable. Todos los intentos que se han hecho de hacer procedimientos precisos para corregir y reparar procedimientos han sido falsos. Yo recuerdo perfectamente un ejemplo de la Hewlett Packard, que es una de las compañías de instrumentación más grandes del mundo, de hace unos 30 años, en que para un equipo electrónico construyó un manual de esta altura, en que decía, este es el procedimiento sistemático para repararlo. Entonces uno abría el manual, leía la primera página y le decía, el instrumento, apriete el botón de encendido. ¿Se prende el encendido? Bueno, ¿sí o no? Si es sí, siga para adelante con el siguiente paso. Si es no, entonces decía, verifique si está enchufado, esas cosas así, ¿no? Y así seguía. Entonces yo tomé un equipo que había que reparar y empecé a seguir el manual. A la tercera página me daba 2 o 3 alternativas y el aparato presentaba una falla que no era ninguna de esas 2 o 3 alternativas. Es decir, simplemente no estaba prevista la falla que tenía ese equipo. Y ahí quiere decir que en la tercera página hubo que dejar de lado el manual y empezar a examinarlo realmente, cómo hacer para repararlo. Y esto es lo que sucede con el mantenimiento. Es decir, que se pueden hacer fábricas sin trabajadores humanos, pero no se las pueden mantener funcionando sin trabajadores humanos. Bueno, precisamente en este nuevo mundo, entonces, en que el manejo de la información ha adquirido características muy nuevas, y que aparece esta división de lo automatizable y lo no automatizable, aparecen negocios nuevos y desaparecen negocios viejos. Si todos los negocios que poseen una fuerte componente automatizable de manejo de información, esos son candidatos a desaparecer. Es decir, eso es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? El ejemplo que estamos tratando hoy es uno de esos ejemplos. La intermediación, por ejemplo. Todos los sistemas que están planteados en la intermediación en la economía, yo creo que son candidatos a desaparecer sistemáticamente. Y sistemáticamente es mucho más fácil conectar al productor con el consumidor que pasar por las escalas intermedias. Es decir, esto lo ha venido demostrando Amazon en definitiva, y se viene demostrando a niveles como, por ejemplo, que uno puede comprar un libro que no está impreso. Es decir, que se imprime en el momento que lo pide. Es decir, ya no tiene más sentido el tamaño de la edición de un libro. De modo que ahí se ha eliminado el intermediario, que es la editorial. Y así se van a seguir eliminando muchos otros intermediarios sistemáticamente. Inclusive Uber es un intermediario. Y es posible que termine por eliminarse. Es decir, inventó algo que lo va a matar a sí mismo. Bien, el teletrabajo ha demostrado que no hay fronteras, que muchos trabajos comienzan y se pueden hacer a distancia, se pueden hacer fuera de horario, se pueden hacer de muy distintas maneras. Y esto atenta nada menos que con la noción de fábrica. Y la fábrica es el buque insignia de la fase industrial del capitalismo. Es decir, que esta revolución que está ocurriendo, por eso digo que es una nueva fase, porque lo que está tocando esta nueva revolución son los fundamentos del sistema industrial. Es decir, uno a uno van a destruir los fundamentos del sistema industrial. Por supuesto, quedan dudas, por lo menos a mí me quedan dudas, qué pasa con las grandes empresas que requieren una gran coordinación. Como por ejemplo, ¿será posible fabricar un avión sin algo parecido a una fábrica?
¿Será posible fabricar un barco con portacontenedores sin algo parecido a una fábrica? Creo que la respuesta no la tenemos todavía, es decir, posiblemente el futuro en algún momento lo muestre por la positiva o por la negativa. Yo pienso que tal vez se va a encontrar la manera, así como se está demostrando que no son necesarios los hoteles, se puede manejar el alojamiento de los viajeros de otra manera. Es decir, creo que tal vez se pueda poder demostrar que se pueden construir barcos y aviones sin necesidad de tener un gigantesco hangar que haga todas las piezas. Y finalmente, la última mala noticia, la educación. La educación es algo diseñado según el modelo de fábrica, ¿no? Es decir, todos empiezan a la misma hora, todos salen a la misma hora, todos se visten igual y todos estudian lo mismo. Es decir, es exactamente la línea de Ford para fabricar el Ford T. Eso está en crisis. Y casualmente está en crisis cuando precisamente el modelo de fábrica se está destruyendo y está cambiando. Y creo que ese es el desafío más terrible que plantea la sociedad de la información. Muchas gracias.